Su madre le regaló un diario viejo por su cumpleaños. Jamás imaginó lo que encontraría dentro. Cuando era niño no me preocupaba por nada, pues lo tenía todo: comida en abundancia, una enorme casa y el amor de mis queridos padres, a los que siempre me complacían cumpliendo con todos mis deseos. Mis padres eran dueños de muchas empresas, tenían hoteles, casinos, restaurantes, hasta eran socios de una empresa de autos muy lujosos de una reconocida marca en todo el mundo. A pesar de tenerlo todo, no era muy feliz que digamos. Muchas veces les comentaba a mis padres del por qué yo no tenía un hermanito con quien pueda jugar. Mis padres simplemente me decían que por ahora no era el momento, que estaban muy ocupados en sus negocios y no disponían del tiempo suficiente para concebir y criar a mi hermanito. ¿De qué me servía tenerlo todo cuando no había nadie con quien pueda compartir?, me preguntaba cada vez que intentaba jugar. Mi voz retumbaba por la enorme sala de mi casa, en la cual me hacía sentir muy triste. En reiteradas veces me sentaba solo en el enorme jardín de mi casa a contemplar la calle que estaba enfrente y veía cómo muchos niños jugaban con sus demás hermanos, lo cual me provocaban ganas de ir con ellos para jugar. Pero mis padres me habían dado la orden de no salir de casa cuando ellos se iban a sus respectivos viajes de negocios por todo el mundo. A veces viajaban a España, Europa, China, Japón, Estados Unidos, de los cuales solo en pocas ocasiones me llevaban porque me decían que tenía que completar mi año escolar. Como podrán imaginar, yo solo era un niño en una enorme casa, atendido únicamente por Margaret, mi empleada personal, quien solo era una jovencita de 26 años. Aunque mis padres siempre me decían que me mantuviera al margen de la servidumbre, yo hacía caso omiso, pues a pesar de que eran mis padres y que me adoraban, no pasaban mucho tiempo conmigo, ni siquiera cuando salía del colegio, porque Roberto, el chofer de la familia, era el encargado de transportarme a casa. Pero cada vez que regresaba del colegio, la enorme satisfacción era de que Margaret, o Margo como yo le decía de cariño, me esperaba en la puerta de mi enorme casa. Cogía mi mochila, me llevaba adentro, me lavaba las manos, me servía mi comida y me preguntaba cómo me había ido en mi día, mientras que ella permanecía de pie viéndome comer y me acariciaba mi enorme cabeza. Yo le decía que tomara asiento en la enorme mesa, pero ella era muy respetuosa. Sabía respetar su condición socioeconómica y a diario Margo siempre estaba de pie a mi lado. Hasta que un día no pude soportar verla más de pie. Simplemente tomé mi plato y me dirigí rápidamente a la cocina entre risas, mientras que detrás mío Margo me decía: «Alto, joven Antonio, por favor regrese. ¿Qué hace? Termine de comer, por favor». Cuando ella llegó a la cocina, me vio sentado en la mesa para empleados, en donde yo le dije que ahora sí puede tomar asiento. Margo se quedó muy conmovida con mi accionar, o eso pensé, ya que se había puesto a llorar de la nada. Yo me acerqué a donde ella y le pregunté del por qué se había puesto tan triste si momentos antes estábamos bien. Pero Margo simplemente se negaba a decirme la verdad, por la cual estaba llorando. Lo único que pude hacer fue abrazarla y decirle que todo estaría bien. En ese momento llegaron mis padres de uno de sus viajes, y al verme comer en la mesa de la servidumbre, no dudaron en reprender a Margo, pero yo les impedí hacerlo porque en realidad era mi culpa. Mis padres se miraron a los ojos muy asustados, y me ordenaron que me fuera a mi habitación, porque tenían que hablar seriamente con Margaret. Pero yo no quería hacerlo, quería estar allí y no dejar que otra persona pague por mi desobediencia. Al ser un pequeño niño, mi padre me cargó con mucha facilidad hacia mi cuarto mientras yo gritaba que Margo no tenía la culpa de nada. Mi padre, un hombre criado a la antigua, me encerró en mi cuarto y me ordenó que no saliera hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, a primera hora, cuando Roberto quitó el seguro de mi habitación, salí corriendo de mi cuarto preocupado por Margo. Pensé que la habían despedido, pero no. Ella estaba allí en la cocina haciendo el desayuno. Me saludó con una simpática sonrisa y me pidió amablemente que me sentara en la mesa de la familia. Pero en mi cabeza algo andaba mal, me decía. La notaba muy distante a pesar de haberme saludado con una enorme sonrisa. Yo le pregunté qué era lo que mis padres le habían hecho, pero como siempre ella me ocultaba la verdad, por miedo a empeorar la situación. Margo era mi única amiga y no permitiría que nadie le faltase el respeto, ni siquiera a mis padres.
Pensé que nuestra amistad había sido porque ella era la más joven trabajando en mi casa, lo cual me entendía. Yo en ese entonces tenía solo 8 años, y un día, cuando mis padres nuevamente salieron de viaje, aproveché en remediar mi error, por lo cual Margo había sido duramente reprendida, o eso creía yo. Di la orden a Roberto de que prendiera el auto, mientras que a Margo le ordené que se quitara la ropa de la servidumbre y se vistiera de forma casual. Ella me preguntó para qué. Yo solo le dije que iríamos a pasear, para remediar mi error. Margo, muy asustada, se negó diciéndome que tenía muchas cosas por hacer, y para calmarla llamé a mis padres en presencia de Margo, en donde me dijeron que no podían atenderme y que regresarían dentro de un mes o más. En ese momento Margo sonrió como nunca antes lo había hecho, yéndose a cambiar acompañada de una gran sonrisa. Cuando salió de su cuarto, no pude creer lo hermosa que estaba. Le tomé su mano y subimos juntos al auto. Aquel día nos la pasamos de forma increíble. Nos divertimos como nunca antes lo habíamos hecho. Hasta hicimos unas cuantas bromas a Roberto, mi chofer, el cual me amenazó con decirle a mis padres. En ese momento yo me asusté, pero Roberto me dijo que solo era una broma en donde reímos todos. Sin duda, Roberto me la había devuelto aquella broma. Al llegar a casa tarde por la noche, sentí una fuerte conexión con Margo. No la veía como una amiga más, la veía como algo más cercano, como si antes de nacer ella había estado conmigo en todo momento. Fue extraño, pero ni modo, sabía que ella estaría ahí para mí y yo para ella. Mientras cenábamos, le pregunté sobre su familia, del por qué ella no tenía ningún enamorado. Ella simplemente me dijo que si lo tuviera, ¿quién vería por mí? ¿Quién me levantaría temprano por las mañanas de mi cama para alistarme e ir al colegio? Luego de eso le hice una pregunta que fue muy difícil de responder. Le había preguntado por su familia. Recuerdo muy bien que un enorme silencio se apoderó de aquella cena en donde ni siquiera el sonido de los platos se escuchaba. Solo el sonido de la energía eléctrica que nos alumbraba a lo largo de toda la noche. Margo se había quedado petrificada. Quería cambiar el tema de la conversación, pero antes de poder hacerlo, Margo comenzó a hablar. Me contó que hace muchísimo tiempo, cuando ella tenía solo 18 años de edad, había hecho algo muy malo. Ella había hecho una venta ilegal, pero no con las malas intenciones, pues en su casa su padre había fallecido mientras que su madre se encontraba muy enferma. Y ella había alumbrado a su único hijo, pero al ver que su pequeño estaba destinado a vivir en un mundo lleno de carencias, decidió venderlo a una familia adinerada para que no tuviera un cruel destino. Yo no pude comprender mucho, pero no pude evitar llorar tras escuchar el relato de Margo, mi mejor amiga. La abracé muy fuerte y ella me abrazó a mí. Con su blusa me secó mis lágrimas. Para animarla le dije que me esperara un poco más, hasta que yo creciera lo suficiente para salir a buscar a su hijo, a lo que ella afirmó mientras disimulaba llorar. Aquella noche lo pude confirmar. Definitivamente teníamos un lazo, una conexión. Ya para terminar el mes, Margo y yo estábamos disfrutando de la tarde viendo una película de comedia, cuando de pronto llamaron al teléfono de mi casa. Margo contestó entre risas, pero al cabo de unos minutos su expresión cambió de inmediato. Aquella hermosa sonrisa se transformó en asombro y horror. Cuando colgó el teléfono le pregunté qué era lo que tenía. Ella me abrazó muy fuerte. No sabía cómo decirme. Me decía que tenía que ser muy fuerte y yo ya me estaba asustando. Así que le ordené que fuera muy clara. Con mucha nostalgia, ella me dijo que mis padres habían sufrido un aparatoso accidente en donde mi padre estaba en cuidados intensivos, debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras que mi madre estaba muy grave pero fuera de peligro. En ese momento desperté a Roberto para que me llevase al hospital más cercano en donde se encontraban mis padres, quien al verme entre lágrimas salió de su cama en pijama. Margo me acompañó en todo momento, nunca me dejó. Cuando llegamos al hospital, Margo habló con el doctor, quien se encargó de anunciar a mis padres que habíamos llegado. Mi padre, con las pocas fuerzas que tenía, mandó a llamarme. Me abrazó diciéndome que nunca desperdicie mi tiempo en el trabajo, que sea un hombre valiente, fuerte y que siempre está la familia primero. Yo no entendía en ese momento, pero mi padre ya se estaba despidiendo de mí. Antes de irme de la habitación me pidió perdón y me mandó a llamar a Margo, sin antes pedirme mi celular. Cuando entró Margo, salió al cabo de unos cuantos minutos, me abrazó fuertemente y me dijo que mi padre acababa de fallecer. Cuando fui a ver a mi madre para darle la trágica noticia, Margo me dijo que ella se encargaría de hacerlo.
Mi madre, estando en cama, me abrazó fuertemente, diciéndome que mi padre me quería mucho mientras que Margo lloraba a mi costado. Mi madre, al igual que mi padre, pidió hablar a solas con Margo. ¿Por qué mis padres querían hablar solamente con ella? Me preguntaba yo, ¿y por qué ahora? ¿Acaso se disculparían por todos los regaños que le hicieron? Me preguntaba en mi mente. Cuando salió Margo, le pregunté si mi madre también había partido. Margo me dijo que no, que mi madre solo estaba durmiendo. Después de aquel fatídico día, todo cambió en mi vida. Mi madre fue la única sobreviviente. Ella sola se encargó de las empresas que mi padre nos había dejado. Ya para cuando cumplí la mayoría de edad, en mi cumpleaños, mi madre me regaló el diario que solía compartir junto a mi padre. Antes de poder abrirlo, mi madre llamó a Margo. A mí se me hizo completamente extraño que mi madre llamara a Margo, ya que nunca antes en mi cumpleaños lo había hecho. Cuando abrí aquel sobre me di cuenta del por qué Margo no había formado su propia familia, del por qué siempre estuvo conmigo a mi lado, me cuidaba y pasaba todas las tardes jugando a mi lado. Margo era mi madre y yo era aquel niño que ella había vendido. Esta vez yo me quedé muy sorprendido. Mi madre adoptiva me dijo que mi padre y ella jamás le reprendieron a Margo, sino que le decían que si yo me había dado cuenta de toda la verdad. Con una enorme nostalgia abracé como nunca a Margo, quien no pudo evitar llorar al ver la nostalgia. Y le dije que a partir de ahora en adelante viviríamos como una familia unida sin restricción de clases. Como único heredero de la fortuna de mis padres, estudié mucho para que las empresas de mi padre siguieran a flote. Di una buena educación a mi madre Margo, quien se convirtió en mi mano derecha, y mientras que Marina, mi madre adoptiva, se convirtió en mi mano izquierda. Espero que hayas podido captar el mensaje. Si fue así, déjame tu apreciación en comentarios allí abajo. Dale manito arriba al video y sobre todo suscríbete para seguir subiendo más historias de reflexión como estas. Gracias por estar siempre en sintonía. Conmigo fue todo por hoy, así que nos vemos en una próxima cita, aquí en Historias Encriptadas. Que tengan buenas noches.